vimos que la integral indefinida, con el cálculo de la integral indefinida, lo que procurábamos es, a partir de la derivada de una función, encontrar su primitiva, ¿sí? A una función de este tipo, donde expresamos la función original, de la cual pues, es derivada una función como esta, más la constante de integración, es lo que dijimos que íbamos a llamar primitiva. La idea, ¿cuál era? Que dada una función nosotros derivábamos y a partir de esa función derivada queríamos encontrar la función original. Pero por ejemplo, para esta función que tiene como base, ¿sí?, o primitiva x cuadrado, podía haber una constante de diferencia porque al querer encontrar esa función original, ¿sí?, decíamos, bueno, vamos a tener una constante de integración, ¿sí?, una letra C que nos va a expresar las distintas constantes de esa familia de funciones que encontramos, que es la primitiva. Entonces, idea, queremos encontrar una f grande de x, tal que derivada nos dé la función original. Entonces, si vamos a describir esta situación, ¿sí?, de esta forma, donde tenemos la integral de f de x diferencial de x, donde llamamos a f de x integrando, f de x diferencial de x elemento de integración, a este conjunto integral indefinido primitiva, en particular a la f grande de x primitiva y a la c constante de integración. Dijimos que lo que integramos es un diferencial, que es la derivada de una función por el diferencial x, que es lo que tenemos acá. Y vimos, bueno, una serie de propiedades de las cuales, a nivel práctico, sirven o son muy útiles. La integral del diferencial x es igual a la función más la constante de integración, que eso ya lo estuvimos practicando cuando encontramos la integral del diferencial x, ¿sí?, en vez de f de x, que nos queda x como f de x, más la constante de integración. Digamos que es el uso más habitual. Y además, si tenemos la integral de una constante por una función, la constante la podemos extraer fuera del signo de integral. Y además, bueno, empezamos a hablar de los métodos de integración y dijimos que siempre vamos a integrar por tabla, y las funciones o expresiones que no podamos integrar por tabla, sí le vamos a realizar transformaciones de modo de poder llegar a integrar por tabla. Y esas transformaciones son las que dan origen a los métodos de integración. Y como importante, como para empezar a integrar, lo más fácil es, por supuesto, siempre se puede integrar por tabla, es mirar en el integrando la derivada de qué función tengo. Entonces, pensando en esos términos, recordando cuál es la derivada de una función, podemos encontrar, en la mayoría de los casos, cuál es la integral indefinida o cuál es la primitiva. Entonces, la derivada de qué función es 1 sobre x, del logaritmo natural de x, más la constante de integración. ¿Por qué? Porque este combo derivado nos va a dar, ¿qué cosa? La expresión original, o sea, 1 sobre x, nuestra f de x o nuestro integral. No solo podíamos integrar por la primera columna de la tabla, sino también por la segunda columna de la tabla, teniendo en cuenta que tenemos por un lado que reconocer el tipo de función integral, y nos vamos a la segunda columna de la tabla y buscamos tener en el integrando una expresión de u por su derivada. Lo digo así como una expresión de u por su derivada, porque en todos los casos tiene que ocurrir lo mismo, solamente que según el tipo de expresión que uno va a integrar. Entonces, vamos a poder integrar teniendo en cuenta esa expresión de u. Y método de integración por descomposición, dijimos que cuando detectamos en el integrando la suma, la integral de una suma, ¿sí?, eso lo podemos descomponer como la suma de las integrales de cada una de esas funciones que tenemos. Y que
para realizar este cálculo, ¿sí? Calculamos cada una de las primitivas, pero que la constante de integración la dejamos para el final. También vimos método de sustitución o cambio de variable, donde al introducir la nueva variable queremos dejar todo el elemento de integración en función de la nueva variable. Entonces, a lo sumo una función subderivada, que es lo que buscamos para poder integrar por este método, dijimos que tienen que diferir en una constante. A lo sumo, ¿sí? Esto que tenemos acá va a ser una forma de mirar, ¿sí? Para buscar, para poder integrar por este método, ¿sí? Y entonces, ¿qué buscamos? Una función y su derivada. Y se asemeja a alguno de estos casos o puede tener que ver con un caso donde esa sustitución sea conveniente, pero no exactamente mirándolo de esta forma. Pero siempre con esta idea de que buscamos una función y su derivada y vemos si podemos dejar todo el elemento de integración en función de la nueva variable. Si eso se puede lograr, podemos usar el método, y si no, tenemos que pasar a otro o ver, bueno, puede ser que hagamos algo mal, tendremos que ver si es posible hacerlo o mirarlo de otra forma, de la búsqueda de una función y su derivada. Entonces, en este caso, ¿sí? Teníamos f de g de x por la derivada de g de x. Miramos, ¿sí? Una función que compone otra función y tenemos su derivada. Entonces hacemos la sustitución conveniente para lo que llamamos la función y luego calculamos el diferencial según la nueva variable y despejamos el diferencial de x. Eso es como método general siempre, y luego de eso que hacemos, reemplazamos, trabajamos algebraicamente, etc. Entonces, bueno, vimos ejemplos para cada una de las formas, incluso para esta forma que sería otros casos donde la sustitución sea común. Bueno, y les había dejado, habíamos comentado algunos ejemplos y tenían algunos para resolver. También vimos el método de integración por partes. Este método dijimos que lo íbamos a utilizar cuando pudiéramos expresar, ¿sí? O cuando viéramos, ¿sí? Que teníamos una expresión que podía interpretarse como el producto de los factores. Entonces, en un caso como ese, podríamos llegar a utilizar el método de integración por partes. El método de integración por partes se utiliza con una fórmula, ¿sí? Esta fórmula, que es la fórmula de integración por partes, donde tenemos la integral de u diferencial b, que es igual a u por b menos la integral de b diferencial u. Cuando proponemos que aquí llamamos u y aquí llamamos diferencial b, vamos a encontrar a b, ¿sí? Porque tenemos diferencial b, pero vamos a encontrar a b a partir del cálculo de una integral. Y vamos a encontrar el diferencial u a partir del u que escojamos. Entonces, en conjunto, tanto el cálculo de b con la integral y este combo, ¿sí? Tiene que ser o dar acá una integral más sencilla de la misma complejidad para poder resolver. Si no nos queda la misma complejidad que la integral original, ¿sí? Bueno, nos queda más complicado lo que tenemos acá, tenemos que descartar el procedimiento. No siempre se puede resolver escogiendo los factores u y diferencial b, ¿sí? De una forma o de otra. No siempre se puede resolver. Bueno, habíamos visto ejemplos típicos, ¿sí? De los que podemos resolver utilizando el método de integración por partes. Dijimos que muchas veces escoger u el polinomio, si existe un polinomio, y diferencial b el resto es muy conveniente, pero hay casos en los que no. Un caso con una función trigonométrica inversa es un caso típico de resolución por partes. También el caso del logaritmo, ¿sí? Se resuelve por partes. Si miran este ejemplo,
tenemos logaritmo natural de x diferencial x, la única forma de escoger es u el logaritmo natural de x diferencial de diferencial x. En cambio, en este primer ejemplo, en el arco tangente también la única forma de escoger es u, la función trigonométrica inversa, diferencial de el diferencial x. En cambio, en este otro caso, hay otra forma de escoger, si uno podría escoger u como x, diferencial b seno de x, diferencial x, o podríamos escoger el diferencial x como x diferencial x y a u como el seno de x. En esta última versión que les estoy diciendo, es el caso en el que lo que nos queda acá es más complejo que la integral que da origen al cálculo, entonces el procedimiento debe desecharse. Pero uno podría querer elegir de cualquiera de las dos formas. En cambio, bueno, en el caso del logaritmo, el arco tangente, hay una única forma de elegir. También vimos un caso donde tenemos el producto de dos factores con el coseno de x y a la x diferencial x, que nos lleva a que la segunda integral tiene la misma complejidad que la integral que da origen al cálculo, y nos damos cuenta que si volvemos a integrar, nos va a volver a pasar lo mismo, los cálculos van a ser lo mismo, es lo que llamamos una integral cíclica. Y entonces cuando se da esta situación, la segunda integral la volvemos a integrar por partes, nos va a dar la integral original con un coeficiente acá que nos va a permitir operar pasando lo que tenemos, la expresión del segundo miembro y primer miembro, despejando y así obtener el resultado de la integral que estamos buscando. Si no realizáramos esta operatoria, ¿sí?, de pasar al primer miembro con su coeficiente cambiando el signo, esa integral, no romperíamos el ciclo y volveríamos a repetir todos los cálculos infinitamente. Por eso decimos que esa integral es cíclica. Bueno, ya habíamos visto algún que otro caso más, ¿sí?, que podemos agregar, como el seno del logaritmo natural de x diferencial x, caso típico para resolver por partes. Si fuera el coseno del logaritmo natural de x también. Y un caso como este que lo tenemos que mirar pasando esta exponencial al numerador, ¿sí?, con exponente negativo. Bueno, en todos los casos siempre dimos algunas recomendaciones para ver cómo proceder con esas integrales. Nosotros la última clase habíamos dado un pantallazo respecto a la integración de funciones racionales. Vamos, buen día a todos, buen día. Vamos a retomar esto, ¿sí? Entonces, dijimos que vamos a integrar funciones racionales del tipo cociente de polinomios y vamos a utilizar como método para poder integrar el método de composición en fracciones simples. Es importante tener en cuenta de cada uno de los polinomios, ¿sí?, cómo es el coeficiente principal del polinomio denominador y cuáles son los grados de los polinomios respectivos, ¿sí?, que genéricamente el grado del polinomio numerador es n y el grado del polinomio denominador es n. Entonces se pueden presentar los siguientes casos: que el grado del polinomio numerador sea mayor que el grado del polinomio denominador, que los grados de ambos polinomios sean iguales, o que el grado del polinomio numerador sea menor que el grado del polinomio denominador. Entonces, si el caso es que el grado del polinomio numerador es mayor o igual que el grado del polinomio denominador, entonces lo que vamos a hacer es dividir los polinomios. Si el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador, lo que podemos hacer es proceder a la descomposición en fracciones simples. En el caso que tengamos que dividir los polinomios, tenemos dividendo, divisor, cociente y resto. El dividendo lo podemos expresar como el cociente por el divisor más el resto. Y si queremos expresar la función racional que tenemos de origen del cálculo, ¿qué hacemos?
dividimos a ambos miembros por el polinomio divisor, es decir, en este caso q de x. Entonces nos va a quedar p de x dividido q de x, que es lo que tenemos acá, este término dividido q de x, que simplificando nos queda el polinomio cociente, más este término dividido q de x, donde esta va a ser una función racional. Esta función racional que nos queda acá es del mismo tipo que el que plantea el caso donde el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador. Entonces ya estamos en condiciones al integrar, ¿sí?, esta expresión, o sea, la integral de p de x sobre q de x es igual a ¿qué? A la integral de toda esta expresión, ¿sí? Entonces, cuando integramos el polinomio cociente, integramos directamente por tanto. Y cuando integramos esta expresión, estamos en un planteo de este tipo donde el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador. Entonces podemos proceder a la descomposición en fracciones simples para ese término. Entonces, nos va a quedar que la integral de la función racional va a ser igual a la integral del miembro derecho que tenemos acá, polinomio cociente más el cociente entre el polinomio resto y el divisor. ¿Sí? Como se trata de la integral de una suma, realizamos la suma de las integrales y vamos a trabajar con el método de descomposición en fracciones simples con esta integral. Esta integral se podrá resolver en forma inmediata porque se trata de un polinomio. Para descomponer en fracciones simples, vamos a tener que tener en cuenta cómo son las raíces del polinomio denominador, o sea, el polinomio u de x. Y las raíces podrán ser reales y distintas, o simples, reales e iguales, o múltiples o repetidas, raíces complejas conjugadas, distintas o simples, y raíces complejas conjugadas, múltiples o repetidas. Entonces, comenzamos con el caso donde las raíces del polinomio denominador son reales y distintas, o simples. Si el polinomio denominador tiene por raíces x1, x2 hasta xn, y el coeficiente principal del polinomio denominador es 1, entonces podemos expresar el polinomio denominador en forma factoriada por las raíces, ¿sí? X menos una raíz, por x menos otra raíz, por x menos otra raíz, hasta la última raíz. Siendo el coeficiente principal igual a 1, entonces acá tenemos un 1. Ahora, ¿cómo hacemos para descomponer en fracciones simples? Habíamos dicho que vamos a tener la descomposición, resulta en una suma de fracciones simples, ¿sí? Y vamos a tener tantas fracciones como factores tengamos en el polinomio denominador, donde cada una de las fracciones va a tener en el denominador uno de esos factores del polinomio denominador, y en el numerador va a estar acompañada de un coeficiente, el cual desconocemos y vamos a tener que averiguar. Disculpen. Ahora, ¿qué vemos? Para esta fracción y para este miembro, ¿sí?, los denominadores van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si sacamos denominador común, es el mismo denominador que tenemos acá. Entonces, sacamos denominador común en el miembro derecho. Disculpen otra vez. Entonces, el denominador común, ¿a qué es igual? Al producto de todos los factores comunes y no comunes, y los comunes elevados al mayor exponente, ¿sí? Como acá tenemos todos factores distintos, entonces, bueno, es el producto de todos los factores. Entonces, procedemos a igualar numeradores. Esta expresión dividido x menos 1 nos va a quedar este producto, que lo vamos a multiplicar por a. Y es lo que tenemos acá. Más el denominador, ¿sí?, dividido
este denominador, o sea, x menos 2, nos va a quedar x menos 1 por x menos 3, así sucesivamente hasta x menos xm, que lo tenemos que multiplicar por el coeficiente b. O sea, tenemos este término. Más este denominador dividido x por x menos 3 por b, que nos queda de esta forma. Y así sucesivamente hasta que llegamos al último, a la última fracción. Entonces hacemos denominador común dividido x menos xm, se simplifica x menos xm y nos quedan todos estos factores que van a estar multiplicando a m. Donde el último, porque ya no tenemos x menos xm, el último ¿cuál va a ser? X menos xm menos 1, ¿sí? Es el anterior a él. Una vez realizado esa igualación de numeradores, vemos qué cosa, o sabemos qué cosa, que q de x, que está acá expresado, y lo que está acá, son iguales, ¿sí? Entonces, si pasáramos multiplicando el denominador del segundo miembro acá al primero, o q de x lo pasáramos multiplicando acá al segundo miembro, ¿qué haríamos? Simplificaríamos. Obviamente no hace falta pasar nada, simplificaríamos, ¿sí?, de entrada, ¿sí?, y trabajaríamos directamente con los numeradores. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar con los numeradores y le vamos a asignar a x sucesivamente los valores de cada una de estas raíces, ¿sí? x1, x2, x3, hasta xn, todas las raíces, para averiguar los valores de todos estos coeficientes que hemos propuesto según la descomposición en fracciones simples. Entonces, si a x le asigno el valor de nuestra primera raíz, x1, ¿sí? ¿Qué hacemos? Acá reemplazamos por x1 y nos queda a por x1 menos x2, x1 menos x3, así sucesivamente hasta llegar a x1 menos xn. Luego, más b por, acá lo voy, ahí, x1 menos x1 por x1 menos x3, así sucesivamente hasta llegar a x1 menos xn. Más d por x1 menos x1, x1 menos x2, por así sucesivamente hasta llegar a x1 menos xn. De esta forma procedemos hasta llegar a nuestro último término, donde nos queda m por x1 menos x1, x1 por x1 menos x2, por x1 menos x3, así sucesivamente hasta llegar a x1 menos xm menos 1. ¿Sí? Pueden observar, ¿sí?, que acá tenemos x1 menos x1, este término se anula. Acá se repite la misma situación, x1 menos x1, este término se anula. Todos los términos intermedios se anulan porque tienen x1 menos x1. Solamente nos queda un término distinto de 0, que en este caso es este, el primero. Entonces ahí lo que vamos a poder hacer, que es despejar el valor de a. Pasaremos toda esta expresión dividiendo y averiguaremos el valor de a partir de realizar los cálculos que tengamos. Si procedemos de la misma forma, ¿sí?, le damos a x el siguiente valor de raíz, en este caso x2, reemplazamos por x2, ¿sí?, en todas las x que tenemos acá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Reemplazamos, va a haber muchos términos que se anulan y uno que no se anula, ¿sí? Miremos, x2 menos x2, este término se anula. Acá no se repite x2 y x2, o sea que este término es el que del que vamos a poder averiguar el valor de b, vamos a despejar. Y si miramos acá, x2 menos x2, este también se anula, todos los términos intermedios se anulan. Entonces, despejamos, teniendo en cuenta p de x2, ¿sí?, y que es igual a b por x2 menos x1 por x2 menos x3, así sucesivamente por x2 menos xm, despejamos b y entonces tenemos el valor
de otro coeficiente. Obviamente que tenemos que, mediante esta metodología, averiguar el valor de todos los coeficientes, y una vez que los hayamos averiguado, podemos pasar a resolver nuestra integral a partir de reemplazar los coeficientes por los valores de los coeficientes que hemos obtenido. Y entonces resolvemos integrales que todas se resuelven mediante el logaritmo, ¿sí? Todas son de resolución inmediata y con una misma función solución, que es el logaritmo. Entonces nos queda, como todos estos coeficientes que hemos averiguado, se trata de constantes, lo que averiguamos son numeritos, nos queda constante por la integral de 1 sobre x menos x1 diferencial x, que se integra mediante el logaritmo de lo que tenemos ahí en el divisor, logaritmo de x menos x1, más el otro numerito por el logaritmo de x menos x2, así sucesivamente, hasta que llegamos al último término, donde vamos a tener m por el logaritmo de x menos xm. Más, no nos olvidamos, la constante de integración. Bueno, hasta ahí habíamos visto muy rápidamente la clase anterior. Vamos a ver con un ejemplo cómo sería la resolución, que van a ver que es menos tediosa, obviamente, mucho más simple con un cálculo, haciendo el cálculo numérico correspondiente. ¿Qué es lo primero en lo que nos tenemos que ubicar? En que se trata de la integración de funciones racionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que integrar? Un cociente de dos polinomios. Tenemos que verificar que el grado del polinomio numerador sea menor que el grado del polinomio denominador para poder proceder a la descomposición en fracciones simples, cosa que se cumple porque acá tenemos x cuadrado por x, el grado del polinomio denominador es cúbico. No hace falta desarrollar, hacer la distributiva para ver cuál es el grado del polinomio, ya lo podemos ver acá. Multiplicamos de cada uno de los factores la variable que está elevada al mayor exponente y ya sabemos el grado. Nos falta ver cómo son las raíces del polinomio denominador. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos con Bhaskara, determinamos cuáles son las raíces, ¿sí?, de este polinomio, y encontramos que x1 igual a 1 es nuestra primera raíz, acá que ya la tenemos factorial, ¿sí? Y x2 es igual a menos 1, que es una de las raíces que vamos a encontrar acá, y la otra raíz que encontramos con Bhaskara es x3 igual a 2. Entonces, tenemos coeficiente principal, ¿sí?, que lo podemos ya ver acá, es igual a 1. ¿Sí? Entonces podemos factoriar por las raíces de esta forma, acá nos queda multiplicado por 1. Entonces, ¿cuál va a ser la solución para nuestra integral? ¿Sí? Vamos a expresar, ¿sí?, que si tenemos 3 factores, vamos a tener 3 términos a integrar, o la descomposición, ¿sí?, del integrando en fracciones simples va a constar de 3 términos, donde en los denominadores respectivamente van a contener cada uno de estos factores. Y entonces a esas fracciones que estoy considerando le agrego un coeficiente a cada uno en el numerador que voy a tener que determinar. Fíjense que acá cuando vemos el caso general, yo lo primero que les propuse es la descomposición en fracciones simples, ¿sí? Porque tenemos que empezar conociendo cómo se descomponen fracciones simples. Ahora, como método práctico, ¿sí?, cuando queremos integrar y tenemos que descomponer en fracciones simples, lo primero que hacemos es proponer cuál va a ser la integral. Y luego, ¿sí?, ya la integral contiene las fracciones simples. Y luego trabajamos con cada una de esas fracciones independientemente del símbolo integral y su diferencial, ¿sí? Trabajamos
con las fracciones simples, haciendo todo este procedimiento de sacar el denominador común, igualar numeradores, preparar todo para trabajar con los numeradores y asignar sucesivamente los valores de cada una de las raíces para averiguar cada uno de los coeficientes que de los cuales desconocemos su valor. Entonces, cuando trabajamos en un caso en particular, dije, primero proponemos cómo van a ser las integrales simples que vamos a resolver. Entonces, esta es la propuesta, según lo que vimos en la metodología, y vamos a proceder entonces a trabajar con cada una de esas, con las fracciones simples, o sea, con este integrando, con estos integrandos. Entonces, sacamos denominador común, evidentemente el denominador común es igual que este, ¿sí? Ponemos este integrando acá, denominador común para cada una de esas fracciones simples, esta expresión dividido x más 1, nos queda x más 1 por x menos 2, multiplicado por el numerador, más esta expresión dividido x más 1, que nos va a quedar el producto de x menos 1 por x menos 2, multiplicado por b, más esta expresión dividida esta, dividido x menos 2, nos queda x menos 1 por x más 1, multiplicado por d. Como los denominadores son iguales, podemos simplificar, ¿sí? No hace falta hacer ningún pasaje de un miembro a otro, directamente simplificamos y decimos que vamos a trabajar con la igualdad que nos quedó entre numeradores. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Le vamos a asignar a la variable x sucesivamente los valores de las raíces para poder averiguar los valores de los coeficientes a, b y b. Primer raíz, x igual a 1. Le asigno el valor 1, ¿sí? Entonces me queda 1 al cuadrado más 3 por 1 igual a por 1 más 1 por 1 menos 2. Esta expresión que tenemos acá. Más b por 1 menos 1 por 1 menos 2, esta expresión que tenemos acá, más d por 1 menos 1 por 1 más 1. Esta otra expresión que tenemos acá. Observamos que acá 1 menos 1, 0, todo este término se va a anular. Acá 1 menos 1, 0, todo este término se va a anular. Y entonces nos queda 1 al cuadrado más 3 por 1 nos da 4, 1 más 1, 2, por 1 menos 2 menos 1, menos 2 por menos 1 nos queda menos 2, que va a estar multiplicado por a. Entonces 4 es igual a menos 2a, si despejo a, me queda 4 dividido menos 2, nos da menos 2. Entonces ya tenemos el valor de uno de los coeficientes. Si le asigno a x el valor de otra raíz, voy a poder averiguar el valor de otro coeficiente. Le asignamos a x el valor de la raíz menos 1. Y reemplazamos. Menos 1 al cuadrado, más 3 por menos 1, nos queda así el primer miembro. Y en el segundo miembro, a por menos 1 más 1 por menos 1 menos 2, nos queda esta expresión, más b por menos 1 menos 1 por menos 1 menos 2, nos queda esta expresión, más d por menos 1 menos 1 por menos 1 más 1, nos queda esta expresión. Nuevamente hay términos que se anulan, ¿sí? Acá tenemos menos 1 más 1, se anula este término. Acá tenemos menos 1 más 1, se anula este término. Este término no se anula, nos queda menos 1 menos 1 menos 2 y menos 1 menos 2 menos 3. Menos 2 por menos 3 nos queda 6, entonces nos queda 6b es igual a esto que tenemos acá, sí, bueno, acá lo dejé expresado como menos por menos 3, pero nos queda 6b, y acá menos 1 al cuadrado, 1, más 3 por menos 1, menos 3 más 1, nos queda menos 2 en el primer miembro. Entonces, menos 2 dividido
6 nos va a quedar, simplificando, menos 1/3. Nos falta solamente averiguar el valor de la constante d, así que le asignamos a x el valor de la raíz que nos falta, así que es 2. Entonces nos va a quedar 2 al cuadrado más 3 por 2 en el primer miembro, a por 2 más 1 por 2 menos 2, esta expresión, más b por 2 menos 1 por 2 menos 2, esta otra expresión, más d por 2 menos 1 por 2 más 1, que es esta otra expresión. Como viene ocurriendo hasta ahora, ¿sí? Este término se va a anular, este otro término también se va a anular, porque tenemos 2 menos 2 en ambos casos, y este término no se anula. Acá nos queda 2 menos 1, 1, 2 más 1, 3, 3 por 1, 3, por d, 3d. Entonces, y en el primer miembro nos queda 2 al cuadrado, 4, más 3 por 2, 6, nos queda 10. Entonces, de acá podemos despejar d, y nos queda que d es igual a 10 tercios. Entonces, ya tenemos calculados los 3 valores de los coeficientes. Vamos a reemplazarlos, entonces, en las integrales que van a ser la solución de la integral esta que tenemos que resolver. Entonces, reemplazamos por menos 2, menos 1/3 de 10 tercios. Como estos coeficientes se tratan de valores constantes, para resolver, sacamos o extraemos del símbolo integral. Entonces, me queda menos 2 multiplicado por la integral de 1 sobre x menos 1 diferencial x, donde dijimos que integramos por logaritmo. Entonces nos queda logaritmo natural de x menos 1. Menos 1/3 extraemos del símbolo integral, y cuando resolvemos la integral, también la resolvemos por logaritmo, y nos queda el logaritmo de lo que tenemos acá en el denominador, x más 1. Más 10 tercios lo extraemos, y queda multiplicado por el logaritmo de x menos 2, y muy importante no olvidarnos de qué, más la constante de integración. Entonces, así nos queda resuelta esta integral. Ahora, se puede avanzar en otra forma de expresar la solución. Vean hasta dónde quiere llegar su profe del práctico con los procedimientos algebraicos. El avance se realiza en función de ¿qué? De aplicar las propiedades del logaritmo. Ustedes fíjense que los 3 términos tienen logaritmos, entonces se pueden aplicar propiedades. Por un lado, si tenemos un numerito multiplicando un logaritmo, ese numerito puede ponerse ¿dónde? Como exponente del argumento del logaritmo. O sea que el 2 pasaría como potencia de x menos 1, el 1/3 pasaría como potencia de x más 1, el 10 tercios pasaría como potencia de x menos 2. Y luego tengo logaritmos que están sumándose o restándose. Entonces recordemos las otras propiedades del logaritmo, que dicen que si tenemos la suma de 2 logaritmos en la misma base, ¿qué ocurre? Obtenemos de resultado un logaritmo de la misma base donde los argumentos se multiplican. Y si tenemos la diferencia de 2 logaritmos en la misma base, vamos a obtener de resultado un logaritmo en la misma base donde los argumentos se dividen, ¿sí? Ahora, bueno, lo único que hay que considerar es que acá no tenemos 2, ¿sí? Sumando, sino que tenemos 3. Entonces, lo que tenga que quedar multiplicando, digamos, va a quedar, lo que sea positivo en realidad va a quedar en el numerador, y lo que tenga, ¿sí? Signo negativo, o sea, un término negativo, va a quedar en el denominador. Entonces, fíjense cómo nos queda esto. Por un lado, ¿sí? Están expresadas las potencias de los argumentos de los logaritmos según cada uno de los numeritos que acompañaban como factor, ¿sí? Ahí ven las potencias. Y por otro lado, ¿sí? En el argumento del logaritmo
estas bases figuran en el numerador o en el denominador según el signo sea positivo o negativo, aplicando las propiedades del logaritmo. Entonces, nuestro término positivo es este, entonces x menos 2 a la 10 tercios figura en el numerador. Y estos dos términos que son negativos figuran como el producto, ¿sí?, de cada una de estas potencias, ¿sí?, con su potencia respectiva. Y por último, por supuesto, más la constante de integración. Díganme cómo les resultó esto hasta acá, sin tener en cuenta las propiedades del logaritmo. Y acá, si con las propiedades del logaritmo no me han seguido en algo, lo que estaría bueno sería reescribir. ¿Qué reescriben? Primero aplican la propiedad del logaritmo que dice que este factor puede expresarse como potencia del argumento, y luego usan las otras dos propiedades que dice que la suma de dos logaritmos de la misma base es igual a un logaritmo de la misma base donde los argumentos se multiplican, y la otra propiedad que dice que la diferencia de dos logaritmos en la misma base, ¿sí?, nos dan como resultado un logaritmo en la misma base donde los argumentos se dividen, ¿sí? Siempre el que está negativo va como divisor. Profe, una consulta. ¿Por qué los exponentes, por ejemplo, el menos 2 y el menos 1/3, se le va el menos? No, lo que hacemos es, cuando elevamos las potencias, ¿sí?, los exponentes los ponemos positivos. Y los signos nos permiten aplicar las otras dos propiedades, ¿sí? Que cuando tengamos diferencia tengamos dos logaritmos en la misma base y hay alguna diferencia, expresar como resultado el logaritmo en la misma base donde los argumentos figuran dividiendo. Eso es lo que nos permite tener el signo positivo o negativo. Entonces, los exponentes van como positivos a los argumentos. Bueno, veamos otro ejemplo, ¿sí? Estamos en el caso de que tenemos que integrar una función racional, ¿sí?, que se trata del cociente de dos polinomios. En este caso, el polinomio numerador tiene grado 0, el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador. Por otro lado, el coeficiente principal del polinomio denominador tiene que ser 1, en este caso no se cumple, así que lo hacemos valer 1. Eso lo podemos hacer sacando como factor común un cuarto, y como se trata de una constante, la podemos sacar fuera del símbolo integral. Al sacar ese factor común, el polinomio denominador nos queda como x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4, sí, es una diferencia de cuadrados, lo que nos permite muy simple y rápidamente determinar cuáles son las raíces del polinomio denominador, porque ya nos queda expresado por las raíces. Si no, bueno, si fuera otro tipo de polinomio y se hubiera dado esta situación de que el coeficiente principal es distinto de 1, ¿sí?, hubieran procedido con el factor común, ¿sí? El valor común tiene que ser siempre el que está acompañando a la x que nos molesta, ¿sí?, porque tenemos que hacer que el coeficiente sea 1. Y el factoreo lo realizamos según como, teniendo en cuenta el tipo de polinomio que tenemos. Siempre que tengamos una expresión cuadrática vamos a poder factorear mediante Bhaskara. Si podemos usar algún caso de factoreo, usamos algún caso de factoreo. Y lo más sofisticado que tenemos para calcular raíces de polinomios es el teorema de Gauss, ¿sí?, que solamente podemos utilizarlo para encontrar raíces racionales. Entonces, la solución de nuestra integral mediante la descomposición en fracciones simples, como tenemos acá dos factores, ¿sí?, vamos a tener dos integrales o dos fracciones simples, donde cada una de las fracciones va a tener en el denominador cada uno de los factores, y vamos a acompañar los numeradores de los coeficientes que tenemos que determinar. Entonces, trabajamos con los integrandos. Vamos a decir que este integrando es igual a la suma de esta fracción más esta fracción, y vamos a proceder a sacar denominador común x menos 2 por x más 2 para igualar
los numeradores. ¿Sí? Esto lo dejamos y trabajamos con la fracción. Entonces, x menos 2 por x más 2, ¿sí? Dividido x menos 2, nos queda x más 2, que va a estar multiplicado por a. Más x menos 2 por x más 2, lo dividimos x más 2, y nos queda x menos 2, que va a estar multiplicado por b. Entonces, tenemos esta ecuación, vemos que los denominadores son iguales, simplificamos los denominadores, trabajamos con los numeradores. ¿Y ahora qué hacemos? Le asignamos sucesivamente a la variable x los valores de cada una de las raíces, de modo de poder determinar los valores de los coeficientes a y b. Entonces, si x es igual a menos 2, nos va a quedar que 1 es igual a a por menos 2 más 2, más b por menos 2 menos 2. Miramos acá qué ocurre, menos 2 más 2 se anula este término, nos queda que 1 es igual a menos 4b. Despejamos b, b será igual a menos 1/4. Le asignamos a x el valor de la otra raíz, entonces nos va a quedar que 1 es igual a a por 2 más 2 más b por 2 menos 2. Vemos que este término se anula, hacemos cuentas, nos queda que 1 es igual a 4a, entonces despejamos a será igual a 1/4. Siempre vieron que siempre hay términos que se anulan. Ahora, como les estoy explicando, como para aprender, yo estoy poniendo todos esos términos que se anulan. Reemplazo por el valor de x, o sea, por el valor de la raíz que estamos teniendo en cuenta, y muestro las cuentas. Pero ustedes cuando resuelvan, salvo que la profesora del práctico les indique algo en contrario, ustedes pregunten, no hace falta poner esos términos que se anulan, ¿sí? Directamente miran cuál es el que no se va a anular y trabajan con esto. Bueno, tenemos los valores de a y b, y entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a reemplazar en nuestra solución por esas constantes. Como se tratan de valores constantes, podemos extraerlos, ¿sí? Respectivamente del símbolo integral a 1/4 y a menos 1/4. Y además, ¿qué vamos a hacer? A distribuir 1/4 en cada una de estas integrales. Entonces nos queda 1/4 por 1/4 por la integral, ¿sí? De 1 sobre x menos 2 diferencial x, que es el logaritmo de x menos 2, más 1/4 por menos 1/4 por la solución de esta integral que nos queda acá, que nos da el logaritmo de x más 2, más la constante de integración. Luego de eso, lo único que tenemos que hacer es un poquito de trabajo algebraico. Entonces, 1/4 por 1/4 nos queda un 16avo por este logaritmo, más 1/4 por menos 1/4, menos un 16avo por este logaritmo, más la constante de integración. Hasta aquí, como lo vimos en el teórico, eventualmente se puede avanzar con las propiedades de logaritmo. ¿Sí? Un 16avo pasa como potencia del argumento del logaritmo, o sea, de x menos 2 y de x más 2 en cada caso. Nos queda una diferencia de 2 logaritmos, entonces vamos a obtener un logaritmo en la misma base, o sea, un logaritmo natural, donde los argumentos se dividen. X menos 2, que es, ¿sí?, el término positivo, el argumento x menos 2 queda en el numerador, y para el término negativo, el argumento x más 2 pasa al denominador. Y como esta potencia que está acá, 1,16, 1,16, se trata de la raíz 16, queda expresado de esa forma. Todo esto elevado a la 1, porque es 1 sobre 16, eso no hace falta poner. Bueno, acá tienen, ¿sí?, unos ejercicios para resolver, para darle continuidad a lo que acabamos de ver,
estaría bueno resolver esto. Entonces, ¿de qué tenemos en este caso? Una función racional, donde el grado del polinomio numerador es menor que el denominador, coeficiente principal igual a 1, ¿qué tenemos que hacer? Factoriar las raíces, ya mirando el resultado, o sea, o sabiendo que estamos en este caso, sí, las raíces son reales y distintas, procedemos a descomponer en fracciones simples como vimos. En este otro caso miramos lo mismo, ¿sí? Tenemos que integrar una función racional, grado del polinomio numerador menor que el denominador, coeficiente principal del polinomio denominador igual a 1, así que factoriamos, se va a tratar del caso de raíces reales y distintas, procedemos a la descomposición en fracciones simples como habíamos visto. En este otro caso, ¿qué ocurre? Grado del polinomio numerador mayor que el grado del polinomio denominador, dividimos los polinomios. Además observamos el coeficiente principal del polinomio denominador igual a 1, ¿sí? Factoreamos el polinomio, si no hubiera sido igual a 1, sacamos factor común, el coeficiente que tenemos acá para que nos quede igual a 1, y factoreamos el polinomio, es el caso de raíces reales y simples, entonces descomponemos según lo que vimos. Y este otro caso es un caso no tan evidente de integración de una función racional, porque no se trata del cociente de dos polinomios propiamente dicho, pero lo vamos a transformar de esa forma a partir de esta sustitución, ¿sí? Así que este es un caso en el que se tienen que acordar que hay que resolverlo de esta forma, porque si no, no es tan fácil darse cuenta, ¿sí? Acá tienen una ayudita como para encararlo. Y siempre recuerden que si el coeficiente principal del polinomio denominador no es igual a 1, sacando factor común, ese numerito pueden hacerlo igual a 1. Entonces vamos a pasar a ver el caso de cuando todas las raíces son múltiples, repetidas o iguales, ¿sí? Pero raíces reales. Entonces, por ejemplo, para plantear el caso tenemos dos raíces reales y múltiples, donde los órdenes de multiplicidad para cada una de las raíces son respectivamente R y S, y además el coeficiente principal del polinomio denominador es igual a 1. Entonces, el polinomio denominador puede factoriarse de esta forma, como x menos 1 a la R por x menos 2 a la S. Si sumamos R más S, ¿sí? Tendremos la cantidad de factores que están involucrados en esta expresión, ¿sí? Siempre recuerden que cualquier expresión elevada a una potencia, ¿qué quiere decir o qué significa? Esa expresión la multiplicamos por sí misma, en este caso R veces, y en este caso esta expresión la multiplicamos por sí misma S veces. Entonces, sería una equivalencia con la cantidad de factores que podríamos tener si desarrolláramos, ¿sí? Cada una de esas potencias. ¿Cómo vamos a proceder para descomponer en fracciones simples cuando las raíces del polinomio denominador sean múltiples, repetidas o iguales? Reales, ¿no? Siempre reales. Vamos a tener tantos términos como nos indiquen la suma, ¿sí? De los órdenes de multiplicidad correspondientes. Entonces, ¿cómo descomponemos más allá de que tenemos esa cantidad de términos? En el primer término vamos a tener en el denominador x menos 1 a la r. ¿Sí? Primero trabajamos con una de las raíces. En el siguiente término, x menos 1 a la r menos 1. En el que sigue, x menos 1 a la r menos 2. Así sucesivamente hasta que llegamos a x menos 1 elevado a la 1. Cuando terminamos, ¿sí? De descomponer en fracciones simples, según el orden de multiplicidad de una de las raíces, continuamos con la otra raíz. Entonces, primera fracción, tienen el denominador x menos x2 a la s, tal cual está acá. La fracción siguiente, ¿qué hacemos? Le bajamos en 1 el grado al polinomio denominador. Entonces, x menos x2 a la s menos 1. En el siguiente, le bajamos
2 siempre respecto del primero, ¿no? Entonces, x menos x2 a la s menos 2, así sucesivamente, hasta que obtenemos en el polinomio denominador x menos x2 elevado a la 1. Una vez que hemos descompuesto en fracciones simples, lo que vamos a hacer es sacar denominador común. ¿Cuál va a ser el denominador común? El denominador común, recuerden que es el producto de todos los factores iguales y repetidos, y los que están repetidos tienen que estar elevados al mayor exponente. Entonces, fíjense que lo distinto sería x menos 1 y x menos 2, de lo que tenemos acá en los denominadores, ¿sí? Lo distinto. Pero después se repiten, ¿sí? Porque todos estos se repiten, pero elevados a distintos exponentes. Y todos estos se repiten, pero elevados a distintos exponentes. Y me tengo que quedar con los mayores de cada uno. O sea que el denominador común va a ser x menos x1 a la r por x menos x2 a la s. O sea, esto mismo que tenemos acá. Una vez que sacamos el denominador común, trabajamos igualando los numeradores, ¿sí? De la misma forma que lo hicimos antes. Esto se lo dejo para que lo miren porque es muy tedioso. Cuesta seguirlo de esta forma. Tal vez se sigue mejor desarrollándolo. Ya en la facultad no me alcanzaba el pizarrón para desarrollar esto. Si bien los pizarrones eran enormes, no me alcanzaban. Así que no vale la pena que yo lo intente hacer acá en el pizarrón. Se lo dejo para que lo sigan, ¿sí? Pero hay que hacer esta expresión, divido esta, y lo que me queda por el numerador. Y sucesivamente lo mismo con todos los. Luego de eso, ¿qué nos va a quedar? ¿Sí? Una expresión o una igualdad, ¿sí? Donde esta expresión y esta vamos a decir que tienen iguales ¿qué cosa? Los denominadores. Entonces, ¿qué hacemos? Como los denominadores son iguales, vamos a trabajar con los denominadores, con los numeradores. Vamos a averiguar los coeficientes desde A hasta AR y desde B hasta BS, ¿sí? Que son todos los que hemos incorporado según la descomposición en fracciones simples que hemos realizado. Trabajamos con los numeradores, ¿sí? Y le vamos a asignar sucesivamente a la variable x los valores de las raíces que conocemos. En este caso, x1 y x2, ¿sí? Y luego de eso vamos a poder averiguar los valores de todos los coeficientes y reemplazar en las integrales simples que habíamos propuesto como solución. Estas integrales tienen todas una misma función solución, ¿sí? Las que están expresadas como potencias, ¿sí? Y tendrán una función solución que ya vimos en el caso anterior, las que están, digamos, los denominadores, ¿sí? Elevados a la 1. ¿Sí? Entonces, esta integral y esta otra las vamos a resolver por logaritmo como vimos en el caso anterior. Y todas las demás integrales las vamos a resolver mediante una misma función solución y que tiene que ver, ¿sí? Con la potencia. ¿Cómo es que vamos a mirar esto? Si nosotros tenemos x menos x1, vamos a empezar con este caso, elevado a la r, puedo expresar esta expresión que está en un denominador, en el numerador, expresando o diciendo que la potencia es menos r. Entonces tendría x menos x1 a la menos r acá en el numerador. Entonces puedo pensar en integrar esa expresión como que tiene el formato de u a la m, ¿sí? Como una potencia. Entonces, ¿cómo vamos a integrar? Como u a la m más 1 sobre m más 1, ¿sí? Que teniendo en cuenta que acá puse la menos r, entonces menos r más 1 sobre menos r más 1. Nos quedan esas expresiones que tal vez parecen un poco más difíciles, pero la idea va por ahí, ¿sí? Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos la integración de una función racional. Vemos que el orden de multiplicidad de la raíz del polinomio del denominador es 3, o sea que se trata de un caso de raíces reales repetidas, iguales o múltiples, donde la raíz es menos 1.
El coeficiente principal es 1, no hace falta más transformaciones. Como el grado del polinomio numerador es menor que el denominador, podemos proceder a la descomposición en fracciones simples y a la propuesta de cómo va a ser la solución para nuestra integral. Entonces, como está elevado al cubo, empezamos con nuestra primera fracción, ¿sí? Va a tener en el denominador x más 1 al cubo. La segunda fracción le bajamos un grado, entonces x más 1 al cuadrado, y a la siguiente fracción le bajamos otro grado, x más 1 a la 1. Cuando llegamos a la expresión elevada a la 1, ya terminamos la descomposición en fracciones simples. A cada una de esas fracciones simples, ¿qué hacemos? Le agregamos el coeficiente correspondiente en el número. Y pasamos a trabajar con los integrandos. Este integrando en el miembro izquierdo va a ser igual, ¿sí? Y si miramos cada uno de los dos integrandos, tenemos que hacer ¿qué cosa? Sacar denominador común, ¿sí? Como todos los términos son comunes y el que está elevado en la mayor exponente es este, con exponente 3, ese será nuestro denominador común. Entonces, x más 1 al cubo dividido x más 1 al cubo por a, nos queda más x más 1 al cubo dividido x más 1 al cuadrado, nos queda x más 1, que va a estar multiplicado por b, más x más 1 al cubo dividido x más 1, nos queda x más 1 al cuadrado, que va a estar multiplicado por d. Ahora vemos que los denominadores son iguales, podemos simplificar, ¿sí? Trabajamos con los numeradores. Y a la variable x le vamos a dar sucesivamente los valores de el valor de la raíz que conocemos. Entonces, si x es igual a menos 1, nos va a quedar menos 1 al cuadrado más 2 es igual a más b por menos 1 más 1 más d por menos 1 más 1 y elevado al cuadrado. Vemos que menos 1 más 1 igual a 0, se anula este término, menos 1 más 1 igual a 0, se anula este término, nos queda menos 1 al cuadrado 1 más 2, 3, 3 es igual a a, simplemente ya obtuvimos el valor de a que es igual a 3. Nos falta obtener el valor de b y el valor de d y no tenemos más raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a asignar a la variable x valores reales cualesquiera. ¿Por qué? Porque los polinomios están definidos para cualquier valor real. Ahora ese valor real cualquiera que voy a asignarle, ¿cuál va a ser? Un valor fácil, ¿sí? Le voy a asignar el 0, el 1, si necesitara otros valores positivos podría ser el 2, el 3, el 4, si esos ya aparecieron en los cálculos, podría asignar menos 2, menos 3, menos 4, considerando que el menos 1 ya está, ¿no? Siempre valores fáciles. No me complico con asignar valores fraccionarios, o asignarle pi, o e, ¿sí? No tiene ningún sentido, porque los cálculos se me van a complicar y el resultado va a ser el mismo. Entonces, si asignamos el valor 0, nos queda 0 al cuadrado más 2, más a, más b por 0 más 1, más d por 0 más 1 al cuadrado. Entonces, resolvemos lo que dice acá. Nos queda 0 al cuadrado 0, más 2, 2. A es igual a 3, que ya conocíamos el valor. 0 más 1 nos queda 1 por b, nos queda b. Y 0 más 1, 1, 1 al cuadrado 1, por b nos queda d. Si ven, tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas, así que vamos a despejar, el 3 lo pasamos restando, nos queda que b más d es igual a menos 1. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. Para poder resolver necesitaríamos otra ecuación. Así que le damos a x otro valor, en este caso 1, reemplazamos 1 al cuadrado más 2 es igual a más b por 1 más 1, más d por 1 más 1 al cuadrado. Entonces,
nos queda esta igualdad. Vamos a hacer cuentas. 1 al cuadrado es 1, más 2, 3. A es igual a 3, que ya lo habíamos determinado en el primer paso. Y acá nos queda 1 más 1, 2, multiplicado por B, 2B. 1 más 1, 2, al cuadrado 4, multiplicado por B, nos da 4D. Vamos a despejar. El 3 lo paso restando, así que nos queda 2B más 4D igual a 0. Y luego de eso podemos sacar factor común 2, y entonces nos va a quedar 2 por B más 2D, como está acá, igual a 0, ¿sí? Y ese 2 lo pasamos dividiendo, 0 dividido 2 nos queda 0, entonces nos queda 2 más 2D igual a 0. Entonces tenemos ahora sí dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos resolver ese sistema de ecuaciones para hallar los valores de los coeficientes del D. Resuelven ese sistema de ecuaciones por el método que les resulte más fácil, ¿sí? En general, cuando les queda para resolver un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, en general se pueden resolver por reducción, ¿sí? Sería que sumar o restar. En este caso, sí, están todos los términos sumando, entonces, ¿qué podemos hacer? Restar una ecuación de otra y se nos anularía B. Entonces vamos a poder averiguar el valor de D y luego, una vez obtenido el valor de D, lo reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones, siempre la más fácil conviene, y averiguamos el valor de D. Si el sistema de ecuaciones se complicara, pueden resolver por cualquiera de los métodos que vieron en álgebra, ¿sí? Gauss, Jordan, Kramer, matricial, si un método que sea aplicable, pueden resolver con cualquiera. Habitualmente, sí, en la práctica los sistemas son así chiquitos y pues se pueden resolver por reducción. Una vez que averiguamos todos los valores de los coeficientes, ¿qué hacemos? Reemplazamos en las integrales propuestas para dar solución al cálculo, y como se trata de valores constantes, podemos extraerlos fuera del símbolo integral, expresar los denominadores, ¿sí?, al cubo y al cuadrado como potencias negativas en el numerador y ver de resolver esas integrales. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? 3 lo sacamos fuera del símbolo integral. X más 1 al cubo, que está en el denominador, lo pensamos como X más 1 como a la menos 3. Entonces integramos como potencia, porque la derivada de X más 1, que es 1, está acá, ¿sí? Entonces podemos integrar como potencia como si fuera la integral de U a la M por U' diferencial X. ¿Y eso es igual a qué? A U a la M más 1 sobre M más 1 más C. Entonces, en este caso, nuestra U es X más 1, ¿sí? Y nuestra M es menos 3, porque está en el numerador. Entonces, ¿qué nos queda? X más 1 a la 3 menos 1 sobre 3 menos 1, ¿sí? 3, perdón, no. X más 1 a la menos 3. Entonces es X más 1 a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Acá tenemos expresadas, ¿sí?, las potencias negativas. ¿Cómo nos va a quedar eso? X más 1 a la menos 3 más 1 nos queda a la menos 2, ¿sí? Pero si tenemos un exponente negativo, lo podemos expresar positivo en el denominador. Entonces nos queda X más 1 al cuadrado. Esto nos quedaba a la menos 2 sobre menos 2. ¿Sí? Este 2 lo tenemos acá, pero el signo negativo lo rescatamos y lo expresamos en el numerador, ¿sí? No dejamos un signo de negativo en el denominador. Por eso nos queda menos 3 sobre 2 por X más 1 al cuadrado. En el siguiente término, menos 2 lo sacamos como constante fuera del símbolo integral, y tenemos que integrar X más 1 a la menos 2. Entonces, X más 1 a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 nos va a quedar la integración.
Pero x más 1 a la menos 1 lo podemos expresar como en el denominador con exponente positivo. Entonces, nos queda esta expresión por menos 1, ¿sí? Ese menos 1, lo trabajamos el signo acá en el numerador, y entonces nos queda menos por menos más. Por eso este término nos queda 2 sobre x más 1. Y este último término se integra por logaritmo. Entonces nos va a quedar logaritmo natural del denominador, o sea, logaritmo natural de x más 1, y no nos olvidamos la constante de integración. ¿Qué puede ocurrir? Que los casos de cómo son las raíces del polinomio denominador, ¿sí?, se presenten combinados, como ahora que tenemos una raíz real y simple, que sería 2, y acá una raíz múltiple o repetida o igual, que sería menos 1. Entonces, cuando ocurre esto, procedemos como siempre. Vemos si el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador, ¿sí? Si es así, paso a mirar cómo es el coeficiente principal, ¿sí? Acá voy a tener, si desarrollara x cubo, y acá x, multiplico x cubo por x, me queda x a la cuarta, ¿sí? Coeficiente principal, por un lado ahí vemos que el grado del polinomio denominador es 4, pero por otro lado vemos que el coeficiente principal es 1, ¿sí? Así que estamos bárbaros como para descomponer en fracciones simples. ¿Cómo hacemos para descomponer en fracciones simples? Acá cuando tenemos la raíz múltiple, como hicimos en la raíz múltiple. Cuando tenemos la raíz simple, como hicimos con la raíz simple. Entonces, la propuesta, ¿cuál va a ser? Vamos a tener tantos términos como la suma de los órdenes de multiplicidad. O sea, 3 más 1 me da 4. O sea que tengo 4 términos. En el denominador comienzo con esta raíz, como tengo x más 1 al cubo, en el primero. En el segundo que tengo x más 1 al cuadrado, le bajo un grado. El tercero que tengo x más 1. Llegué a exponente 1 para la raíz menos 1, quedó ahí. ¿Sigo con qué? Con la otra raíz. Como es una raíz real simple, simplemente pongo x menos 2. Luego a cada una le coloco el coeficiente correspondiente, ¿sí? Y bueno, las integrales de estas fracciones simples van a ser las que me van a dar solución a esta integral propuesta. ¿Qué hacemos? Trabajamos con los integrandos, ¿sí? En el primer miembro ponemos esta expresión. Segundo miembro vamos a sacar denominador común. El denominador común es el producto de todos los factores iguales y repetidos, ¿sí? Distintos, y los repetidos, ¿sí?, siempre tomados al mayor exponente. Entonces, distintos son, lo vemos entre el que tiene raíz menos 1 y el que tiene raíz 2. O sea, que van a figurar x más 1 y x menos 2. Pero además, x más 1 sí está repetido y el orden de mayor multiplicidad 3, así que irá al denominador común con 3. O sea, el denominador común que nos queda, igual que lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, igualamos numeradores. Esta expresión dividido x más 1 al cubo, nos queda x menos 2 que va a estar multiplicado por a. Esto que tenemos acá. Más esta expresión dividido x más 1 al cuadrado, nos queda x más 1 por x menos 2, que va a estar multiplicado por el numerador b. Y nos queda entonces esta expresión que tenemos acá. Más x más 1 al cubo por x menos 2 dividido x más 1, nos va a quedar x más 1 al cuadrado por x menos 2, que lo multiplicamos por b. Y nos queda así. Más esta expresión dividido x menos 2, nos va a quedar x más 1 al cubo, que va a estar multiplicado por e. Una vez que hicimos esto, los denominadores son iguales, los simplificamos, trabajamos con los numeradores. ¿Qué hacemos ahora? Le vamos a asignar a x
sucesivamente los valores de las variables, de las raíces que conocemos. Conocemos dos raíces. Así que vamos a comenzar con x igual a menos 1. Entonces nos queda menos 1 al cuadrado más 2 en el primer miembro va a ser igual a por menos 1 menos 2 más b por menos 1 más 1 por menos 1 menos 2 más d por menos 1 más 1 al cuadrado por menos 1 menos 2 más e por menos 1 más 1, todo eso al cubo. ¿Sí? Entonces, una vez que escribimos todo eso, ¿qué hacemos? Vemos que términos se anulan, ¿sí? Acá tenemos menos 1 más 1, este término se anula. Acá nuevamente, menos 1 más 1, este término se anula. Y en este último también se produce la anulación. ¿Qué es lo que nos queda? Menos 1 al cuadrado, que nos da 1 más 2, 3 en el primer miembro, y menos 1 menos 2 nos da menos 3, multiplicado por a, nos queda menos 3a. Despejamos a, y entonces a nos queda que es igual a menos 1. Entonces ya averiguamos el valor de a, vamos a reemplazar a x por el valor de la otra raíz que conocemos, ¿sí? Que es 2. Y vamos a tener lo siguiente. 2 al cuadrado más 2 en el primer miembro. Igual a por 2 menos 2 más b por 2 más 1 por 2 menos 2 más d por 2 más 1 al cuadrado por 2 menos 2 más d por 2 más 1 al cubo. Entonces, tenemos esta expresión del segundo miembro, analizamos qué términos se anulan. Acá tenemos 2 menos 2, este se anula, 2 menos 2 se anula, 2 menos 2 se anula, nos queda el término, ¿sí?, que contiene el coeficiente e. Entonces, 2 al cuadrado 4 más 2, 6 en el primer miembro, y acá 2 más 1, 3, al cubo 27, multiplicado por e, 27e. Si despejamos e, nos queda que es igual a 6 sobre 27, y si simplificamos o reducimos la fracción, nos queda que e es igual a 2 novenos. Como no tenemos más valores de raíces, ¿sí?, y nos falta averiguar el coeficiente b y el valor también del coeficiente d. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a la variable otros valores reales cualesquiera fáciles. En este caso, 0. Entonces, reemplazamos por 0 acá. 0 al cuadrado 0 más 2 en el primer miembro, y es igual a por 0 menos 2 más b por 0 más 1 por 0 menos 2 más d por 0 más 1 al cuadrado por 0 menos 2 más e por 0 más 1 al cubo. Vemos que cómo nos van quedando las cuentas, ¿sí? Miembro izquierdo, 0 al cuadrado 0 más 2, 2. Acá en el miembro derecho, 0 menos 2 por a vale menos 1, entonces menos 2 por menos 1 nos quedará 2. Seguimos acá. 0 más 1, 1, por 0 menos 2, menos 2, entonces menos 2 por 1 nos queda menos 2b, ¿sí? Que después lo vamos a sacar del factor común con este otro término, pero vemos que nos queda el menos 2b. Y en este término, 0 más 1, 1, al cuadrado 1, y en este otro factor, 0 menos 2, menos 2. Entonces, menos 2 por 1 nos queda menos 2 por d. Entonces, menos 2d. Acá ya teníamos menos 2b, entonces menos 2 lo sacamos de factor común y nos queda menos 2 por b más b. Y en este otro término tenemos 0 más 1, 1, al cubo 1, entonces nos queda e. E, ya lo habíamos determinado el valor, que es 2 novenos, entonces reemplazamos por 2 novenos. Vamos a ver de despejar b más d.
Entonces, lo primero que hacemos es 2 pasarlo restando, ¿sí? Entonces me queda igual a 0. Ahora pasamos restando 2 novenos. Entonces nos queda 2 novenos, que es igual a menos 2b más d. Y el menos 2 que está multiplicando a b más d, lo pasamos dividiendo. Entonces, en el miembro izquierdo nos queda 1 noveno, y en el miembro derecho b más d. Entonces, en definitiva, nos queda esta ecuación. Como tenemos una ecuación con 2 incógnitas, ¿qué necesitamos? Otra ecuación para poder hallar los valores de b y de d. Entonces, le damos a x un valor real cualquiera, en este caso 1, y hacemos cuentas, ¿sí? Reemplazamos acá por 1. Entonces 1 al cuadrado más 2 en el miembro izquierdo, y eso es igual a A por 1 menos 2, más B por 1 más 1 por 1 menos 2, más D por 1 más 1 al cuadrado por 1 menos 2, más E por 1 más 1 al cubo. Entonces, hacemos cuentas, nos queda en el miembro izquierdo 1 al cuadrado 1 más 2, 3, en el miembro derecho 1 menos 2 menos 1 por A. A sabemos que vale menos 1, entonces menos 1 por menos 1, 1. En el siguiente término, 1 más 1, 2, 1 menos 2 menos 1 por 2, nos queda menos 2 multiplicado por b, que después también vamos a sacar factor común con el siguiente término. Acá 1 más 1 nos queda 2, 2 al cuadrado 4, 1 menos 2 nos queda menos 1 por 4 por d nos queda menos 4d. Entonces podemos sacar entre lo que nos quedó acá y lo que nos quedó acá en esos dos términos, podemos sacar factor común menos 2, ¿sí? Porque acá teníamos menos 2b y acá menos 4d. Entonces sacamos factor común menos 2, que es factor de b más 2d. Y en este último término, 1 más 1 es 2, 2 al cubo es 8, 8 queda multiplicado por e es igual a 2 novenos, entonces nos queda 8 por 2 novenos, 16 novenos, y es lo que, el valor que nos queda acá. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Despejar b más 2b, ¿sí? Entonces, el 1 lo pasamos restando, el 16 novenos lo pasamos restando, y luego pasamos dividiendo el menos 2. Entonces, hacemos cuentas y nos va a quedar que b más 2b va a ser igual a menos 1 noveno. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Eso nos va a permitir hallar los valores de las 2 incógnitas. Podemos resolver, en este caso está resuelto por reducción porque es simple, se resta una ecuación de la otra, se elimina b, tenemos una expresión, una ecuación con d, despejamos, obtenemos el valor de d, reemplazamos en alguna de las ecuaciones, en esta sería la más fácil, y hallamos el valor de b, que sería el coeficiente que nos falta. Una vez que averiguamos todos los coeficientes, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra integral que es solución, y entonces reemplazamos por todos los valores. Como se tratan de constantes, ¿qué vamos a hacer? Los extraemos fuera del símbolo integral y luego integramos las expresiones que tienen en el denominador potencia distinto de 1 como potencias, las ponemos en los numeradores como potencias negativas, y las expresiones que tienen como exponentes 1 en los denominadores las integramos mediante logaritmo. Entonces nos queda menos 1, lo sacamos fuera y nos queda x más 1 a la menos 3 más 1, o sea, sería la menos 2, que luego lo paso al denominador, sobre menos 2. Y el menos 2 lo trabajo con el menos 1, entonces nos queda 2. Más, acá nos va a quedar 1/3, y acá tenemos x más 1 a la menos 2 más 1, entonces nos queda la menos 1, pasaría acá este denominador, sobre menos 1, ¿sí? Entonces, ese menos 1 trabajado con este signo positivo nos queda negativo acá. Menos 2 novenos, esta expresión se integra por el logaritmo, o sea, logaritmo natural del denominador, x más 1,
más 2/9, ¿sí? Logaritmo natural de x menos 2 más la constante de integración. Díganme, chicos, ¿cómo les fue con este caso? ¿Lo siguieron? ¿Tienen alguna duda? Puede haber alguna duda con las cuentas, pero las cuentas son simples, ¿sí? Las pueden desarrollar un poco más. Cuéntenme, chicos, a ver. Creo que bastante bien, profe. Es verdad que estas cuentas sí son simples, por ahí ya con algunas cuentas más complejas se puede complicar un poco más, ¿o no? Hay que seguirlas con cuidado, ¿sí? El problema más grande acá está en decir 1 más 1, 3. Es eso, es un error sin querer, ¿sí? Claro, y ahí Eventualmente algún errorcito acá, algún despeje, puede haber, a veces hay un error de signo en esas cosas, ¿sí? Bueno. Acá les cuento rápidamente, ¿sí? Tienen propuesto otra resolución de una integral de una función fraccionaria, pero ya no vienen o no tienen el polinomio denominador factorial. ¿Pero qué miramos? Que el grado del polinomio numerador sea menor que el grado del polinomio denominador, ¿sí? Para poder hacer la descomposición en fracciones simples, y para eso necesitamos también que el coeficiente principal sea del polinomio denominador sea igual a 1, si no, lo sacamos como factor común, ¿sí? Y luego, bueno, seguimos el factoreo, ¿sí? Del polinomio denominador. En este caso podemos sacar factor común x y nos queda como factor de x cuadrado menos 4x más, acá sería más, acá quedó algo más. Sacan este factor común x, entonces pueden factorear como el cuadrado de un binomio, ¿sí? Tiene una base x, una base 2, y acá tienen el doble producto de una base por la otra, ¿sí? Como las dos bases se tratan de cuadrados, y una de las dos es negativa porque el tercer término es negativo, entonces esta, digamos que será la negativa para poner el cuadrado del binomio correspondiente. Entonces se encuentran que tienen una raíz real y simple y una raíz real múltiple con orden de multiplicidad 2. Entonces proceden como en el caso anterior, ¿sí? Entonces proponen la solución, van a trabajar con los integrandos, integrando del miembro izquierdo, y acá en el miembro derecho trabajan con los integrandos, sacando denominador común, igualando numeradores. Luego de eso, ¿sí? Trabajamos con los numeradores y asignamos a la variable x los valores de las raíces que conocemos y calculamos los valores de los coeficientes. Acá conocemos dos raíces, así que le damos los valores de las dos raíces conocidas. Una es 0 y otra es 2. Y un tercer valor cualquiera, ¿sí? Que nos va a permitir determinar directamente el valor de coeficiente no falta, porque es uno solo. Entonces, acá en este caso, ¿qué es lo que ocurre? No hay que armar un sistema de ecuaciones lineales. Por último, ¿sí? Vamos a reemplazar los valores de los coeficientes en las integrales e integramos, ¿sí? Eventualmente, ¿sí? Podrán expresar los dos términos que tienen logaritmo aplicando propiedades. Se lo dejo para que ustedes lo sigan, lo hagan, lo tienen detallado, y además tienen unos ejercicios más para resolver. Siempre mirando lo mismo, ¿sí? Que se trata de una función racional, que el grado del polinomio numerador sea menor que el grado del polinomio denominador, que se cumple en este caso, no se cumple en este, ¿sí? Acá habrá que dividir. Lo otro que hay que mirar es que el coeficiente principal de sub 0 es igual a 1, y entonces si multiplican x por x al cuadrado, que sería según el desarrollo, ven que el coeficiente principal es igual a 1, acá lo mismo, acá no es igual a 1, habrá que hacer alguna transformación, y este último caso, ustedes tal vez no lo pensarían, no parece un cociente de dos polinomios, evidentemente no lo es, pero pueden realizar una sustitución de este tipo y trabajarlo de la misma forma que se trabajan las funciones racionales anteriores. Este caso, al igual que el otro que les dejé de este tipo,
cuando tenían raíces reales y simples, y hay que conocerlos porque si no es muy difícil que se den cuenta si es algo que se deberían acordar para, si les llega a tocar, saber cómo encarar. Bueno, hasta aquí hoy. La próxima clase tenemos que seguir con el método de integración de funciones racionales para el caso de que las raíces son complejas conjugadas simples. Entonces, esto es más difícil que estos dos casos, ¿sí? Es necesario que repasen todo lo anterior y estos dos casos particularmente para poder abordar mejor este caso que tenemos que ver la próxima semana.